Muy buenos días, amigos de Abriendo la Mañana. Yo soy Annie Toribio y como cada viernes es un placer y un privilegio poder acompañarles a abrir sus mañanas. Como siempre, agradecer a todas las personas que semana tras semana nos muestran, nos hacen llegar sus muestras de cariño, no solamente aquí en el país, sino también a nivel internacional. Y como cada viernes, siempre me gusta traerles invitado de lujo y hoy no es la excepción. Me honra sobremanera tener en nuestro set al comunicador y youtuber Vladimir Jaques. Muy buenos días y bienvenido a Abriendo la Mañana. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Muy bien, complacida de tenerlo aquí. Y yo muy contento de estar aquí abriendo la mañana, Así tempranito y conectando con todo el público que le sigue. Así es. Cuando iniciaste el proyecto Más Allá de las Redes, ¿pensaste que en algún momento iba a tener este auge, este apoyo que has tenido de todos tus seguidores? Bueno, de corazón sí lo esperaba, evidentemente, pero yo siempre digo cuando me preguntan respecto a mi sentir sobre el proyecto, que yo estaba muy consciente de que lo que estaba haciendo era nadar contra la corriente, porque el contenido que nosotros producimos es muy diferente a lo que generalmente vemos en las redes sociales. Y sí sabía que podía conectar con la gente, pero tenía mis dudas. Y de hecho, yo creo que en algunos momentos todavía las sigo teniendo. Así es. Ya que tocas el tema del contenido, para nadie es un secreto que para uno poder quizás escalar, y más en las redes sociales, que es, ahora ha tenido bastante auge con este tema de la pandemia, pero quizás cuando tú iniciaste con el proyecto de Más Allá de las Redes era un poquito más forzoso, porque era a través de la plataforma YouTube. Y para poder escalar en esta plataforma, muchas veces este tipo de entrevistas hay que ridiculizar, por así decirlo, hay como que entrar en lo que es el morbo para poder entonces hacerse notar. Sin embargo, podemos ver que en tus entrevistas se toca más la parte sensible, la parte humana de cada entrevista. ¿Cómo has logrado tú poder escalar en este mundo sin llegar a ridiculizar a las personas que tú entrevistas? Tú sabes que para mí era muy importante hacer la diferencia. Yo veía cuando invitaban, por ejemplo, a cualquier figura viral de redes sociales o popular en las redes sociales a un programa de televisión o de radio, la línea o el mandato parecía ser ridiculizar a ese personaje. No se preocupaban por conocer de dónde venía, qué le motivaba, y yo sentía que hacía falta crear un espacio donde pudiéramos tener la oportunidad de conocer a ese ser humano. No sabemos cuáles vicisitudes esa persona ha pasado en su vida, su historia, y yo entendía que era importante. Sabía que ese tipo de contenido, sobre todo en YouTube, era muy difícil posicionarlo por lo que tú has mencionado. Es decir, tú quieres trascender, vete por el amarillismo, vete por el sensacionalismo, vete por el morbo, trata de crear contenido que sea jocoso, gracioso, muchas veces ridículo, y que no tenga mucha sustancia. Y eso es lo que la gente entiende que trasciende. Pero yo entendí que podía darle la oportunidad a las personas de conectar con ese ser humano, de conocer esa historia. Y cuando tú escuchas la historia de cualquiera de esas personas, te das cuenta de que no son muy distintos a ti. Y te puedes relacionar, puedes encontrar aprendizajes, puedes encontrar lecciones de vida, y al final la gente ha terminado valorándolo, y me siento muy feliz, muy contento por eso, porque como te decía, nadar contra la corriente en un contexto donde quienes producen contenido por lo general hacen cosas totalmente diferentes y generan millones de visualizaciones, pues es todo un reto. ¿Qué te digo? Lograrlo, yo creo que la constancia, creer en el proyecto, creer en la gente, respetar al invitado, independientemente de quién sea, de dónde venga. Para mí es muy importante la historia, yo no juzgo, yo no critico, yo escucho. Y yo creo que la gente se siente muy bien cuando le escuchan, y el público también lo está asimilando. Así es. Tú hablas, por ejemplo, de que te gusta esa parte, de tú mostrar esa parte humana del invitado, no solamente quizás el amarillismo. Y yo siempre he escuchado que uno no puede dar lo que no tiene. O sea, que si tú quieres sacar esa esencia de tu invitado, es porque de alguna manera también tú en su momento, para poder llegar donde estás, también tuviste que pasar vicisitudes. Nos gustaría que tú nos hablaras un poquito de cómo ha sido tu trayectoria, cómo llegaste tú a los medios de comunicación. Mira, yo soy un joven de una familia de muy escasos recursos. Siempre tuve claro que había que prepararse. Mi mamá me dio un ejemplo de vida impresionante, porque llegamos a coincidir en la secundaria. Ella estaba en tercero de bachillerato y yo estaba entrando en primero de bachillerato, y estábamos compartiendo en el mismo liceo, o sea, mi mamá y yo.
en el mismo liceo. Y ver a mi mamá, después de 4 hijos, retomar sus estudios, seguir avanzando, graduarse, dame un ejemplo de que de verdad tú, si te lo propones, lo puedes lograr, me hizo creer mucho en la educación, en la preparación. Yo estudié comunicación en la UAS, estudié relaciones públicas, luego estudié periodismo, hice muchísimas otras cosas. Lo último que hice fue estudiar trabajo social a nivel de maestría en la Pucamaima. Y yo desde los 13 años estuve involucrado en proyectos sociales. O sea, yo tengo una vocación de servicio que se desarrolló desde que yo era muy joven. Entonces, para mí es muy importante la gente. Yo creo mucho en el desarrollo. O sea, yo trabajé durante muchísimo tiempo en proyectos sociales, conocí gente de diferentes extractos sociales, desde los más humildes en términos de recursos económicos hasta gente con muchísimo dinero, preocupada por ayudar a los demás. Y yo entendía que desde una plataforma comunicacional podíamos hacer también la diferencia. Y cuando analicé lo que había, me di cuenta de que hacía falta. Entonces, como tú dices, uno no puede dar de lo que no tiene. Yo vengo de ahí, yo sé lo que es crecer con vicisitudes, yo sé el valor que tiene el prepararse, el avanzar, yo sé lo que es que te reconozcan. Y cuando tú sientas a cualquier persona que es viral en una red social, que quizás no tiene la preparación que nosotros entendemos que debería tener, porque desde los medios tradicionales se critica mucho a aquella persona que se hace popular o que tiene reconocimiento porque es viral. Quizás esa persona no quería ser viral, pero su situación lo llevó a ser viral porque lamentablemente el público lo que consume es lo que le llama la atención. Y eso por lo general está asociado al morbo. ¿Okay? Y el morbo viene en diferentes cajas. Así es. O sea, no tiene que ser nada vulgar, pero puede ser algo ridículo, puede ser algo que sencillamente tú consideres que no debe ser y por eso tú lo ves y lo compartes. Pero esa persona muchas veces no se siente tan cómoda como la gente piensa que se siente. Y cuando tú le das la oportunidad de expresarse, le escuchas, le conoces, pues ahí tú conectas con un ser humano que tiene muchas cosas que aportar, independientemente de la preparación que tenga. Así es. Confieso que he sido de las que he visto varias de tus entrevistas y he terminado llorando, o sea, porque definitivamente tú tocas esa sensibilidad humana. Y yo sé que cada entrevista para ti ha sido especial, pero me gustaría que tú me dijeras cuál fue esa entrevista que a ti como entrevistador tú dijiste, me tocó. Wow, muchas. Yo creo que una de las primeras, bueno, hicimos una entrevista que fue muy viral, creo que la primera que se viralizó en República Dominicana y fue a Adrián y Stephanie, son una pareja de Tenares. Yo viajé a Tenares para conocerlos, saber sobre su historia, porque a la gente le estaba llamando mucho la atención que esta joven, que aparentemente en términos físicos y mentales está en todas sus facultades, su novio tuvo un accidente cerebrovascular, está postrado lamentablemente en una silla de ruedas. O sea, a la gente le llamó la atención el por qué ella se quedó con él y se quería casar con él. Fíjate cómo la motivación de la gente, o sea, la gente cuestionaba si era verdad, si el chico tenía dinero, o sea, sin ser populares, sin ser famosos ni nada por el estilo. O sea, yo llegué a esa casa para mostrarle a la gente que lo que había ahí era sencillamente amor. Así es. Amor. Y cuando yo escuché la historia, llegó un momento durante la entrevista que a mí se me hizo literalmente un nudo en la garganta. Yo creo que todo el que ha visto esa entrevista, lo cortamos y todo, pero se nota que hubo un momento donde yo sencillamente no tenía palabras. Y era porque para mí fue muy especial ver la relación que ellos tienen. No solamente ellos dos como pareja, sino también la familia. Y yo creo que fue una de las primeras entrevistas que a nivel emocional, de verdad que me llegó. Pero han habido muchas, porque son historias impresionantes y diversas. Así es. Todos sabemos del episodio que viviste el año pasado con este tema del COVID-19. Todos fuimos testigos, te dimos seguimiento a través de las redes, cómo fue el proceso, pero nos gustaría que tú nos dijeras, ¿pensaste en lo peor en algún momento? ¿Qué positivo sacaste tú de esa experiencia que viviste, que todos fuimos testigos, que fue bastante, fue difícil para ti? Sí, tú sabes que precisamente yo haciendo como remembranzas de esa época, recuerdo que venía precisamente de Tenares después de hacer esa entrevista y yo creo que la única posibilidad de contagio fue en un parador donde alguien estornudó. Luego que la gente hablaba de eso, más adelante fue que yo comencé como a atar cabos. Y fue una época muy difícil porque yo jamás había vivido una situación donde yo sintiera en algún momento que mi vida podría estar en peligro. No por miedo a lo que me pasara a mí, sino para mí era mucho más importante lo que podía pasar con mi familia. En ese momento no había mucha información. Fue uno de los primeros casos.
yo siempre decía a modo de chanza que estaba el italiano, famoso aquel, una señora de San Francisco y yo. Entonces el italiano tenía como 2 meses ya con COVID y no daba negativo. Y yo duré casi 2 meses así mismo también, trancado. Entonces, el desconocimiento, el miedo de la gente, en ese momento todo era COVID, todo era trágico, todo era, o sea, era impresionante. En mi casa estábamos aislados, el niño estaba en un lado, mi esposa estaba en otro lado, o sea, y todos con miedo. Y la misma familia, a veces, bueno, a veces no, por desconocimiento, nos metía mucho más miedo. Entonces, al final, yo te puedo decir que yo aprendí de ese episodio que la vida es hoy, y que tú tienes que tratar de hacer lo mejor posible. Hay que tratar de dejar este mundo mejor que como lo encontramos. Entonces, con cada acción, con cada proyecto que tú emprendas, trata siempre de que aporte y que le beneficie a otros, no solamente a ti. O sea, yo creo que al final todos tenemos que tratar de hacer de este mundo un mundo mejor. Así es. Y ese es el aprendizaje. Así es. Ya para concluir, cuando vamos a tu canal de YouTube, podemos ver que tienes más de 200,000 seguidores. Gracias a Dios. O sea, de verdad que tu proyecto ha tenido el apoyo no solamente del público de aquí dominicano, sino también a nivel extranjero. Pero más allá de las redes, yo quiero que tú me digas cómo es Vladimir Jaques. Yo creo que Vladimir Jaques es un tipo común. Yo siempre digo una persona como cualquier otra preocupada por aportar. O sea, al final yo no soy mejor que nadie ni muy distinto a la mayoría. Sencillamente soy una persona que creció en un contexto que me ayudó a entender que tú tienes que vivir con un propósito. Entonces, tuve la suerte de involucrarme en proyectos sociales desde muy joven. Eso hizo que creciera en mí esta vocación de servicio y el pensar siempre, además de mí y en mi familia y lo que me beneficia a mí, en los demás. Entonces, más allá de las redes, es un reflejo de eso. ¿Ok? Entonces, contar con el apoyo de tanta gente, yo creo que en un tiempo récord, porque tenemos apenas 1 año y que 4 o 5 meses. Así es. Y lograr tener más de 230,000 suscriptores en una plataforma como YouTube, con ese contenido, sí, o sea, es una bendición, así de verdad. Es. Y yo lo agradezco mucho. Así es, que dicho sea de paso, creo que en el año 2007 fuiste galardonado como en el Ministerio de la Juventud por los proyectos que hacías en ese entonces de desarrollo, sí, y todo eso. Premio Nacional de la Juventud. Así es. La verdad es que para nosotros ha sido un inmenso placer tenerte con nosotros, Vladimir. Es tan bueno uno ver que la juventud se inclina por proyectos positivos que, como bien dices, no solamente llaman al amarillismo y al sensacionalismo, sino que también muestran la otra cara de la moneda. Así que siempre para nosotros será un placer recibirte y las puertas de Abriendo la Mañana para cualquier proyecto, ya en una tercera temporada creo que es, sí, que estaría. Nosotros felices de poder recibirte para mostrarle al mundo ese hermosísimo trabajo que estás haciendo a través de las redes sociales y específicamente en YouTube. Así que enhorabuena y éxitos. Gracias, Ani, gracias de verdad, y a todo el público de Abriendo la Mañana. Bendiciones para todos, muy agradecido por la oportunidad. Así es, también para las personas que te ven, que cómo te pueden buscar en YouTube y en las redes sociales. En YouTube es Vladimir Jaques, así mismo, con V, Vladimir, con B de vacaciones, como yo siempre así digo. Es. Jaques, J-A-Q-U-E-Z. Y en Instagram es @LordJaques. Lord Jaques, así mismo. Me pueden encontrar en Instagram y también estamos en Facebook con una página similar a la que tenemos en YouTube y creciendo una comunidad muy bonita también ahí. Así es. Amigos, esto ha sido todo por el momento. Agradecerles y pedirles que luego de la pausa sigan con más de Abriendo la Mañana.